Sigue es el de la dictadura y la democracia. Podemos iniciar con un enunciado que señala que todo Estado es una dictadura, que toda dictadura requiere una forma de Estado y que hasta hoy y durante mucho tiempo más hacia adelante, a toda sociedad civilizada corresponde una forma de Estado, una forma de dictadura que puede o no contener formas democráticas. Expliquemos este enunciado. Todo Estado es una dictadura. Hay unas dictaduras que revisten formas democráticas. Vamos a explicar eso. En toda sociedad civilizada hasta hoy, con el Estado se ejerce una dictadura, es decir, un dominio de clase. Que puede o no, repito, estar acompañada de formas de democracia. La democracia se originó en la prehistoria. ¿De dónde procede? De la comunidad primitiva. Fue la práctica común de designar en asambleas mediante un proceso de escogencia a los mejores cazadores, a los mejores guerreros, a los que mejor pronosticaban los fenómenos naturales. Se dio especialmente cuando surge el Estado, es el injerto de las sociedades menos desarrolladas con los núcleos de sociedades más desarrolladas, los que, digámoslo así, acarrean el componente democrático. ¿A qué nos estamos refiriendo? A Grecia y a Roma. Toda la base tecnológica, el desarrollo científico de Grecia procede del Mediterráneo, de las culturas y las civilizaciones del Mediterráneo, particularmente del Medio Oriente y de Egipto. Fueron las dos principales influencias en Europa. Europa era un continente bárbaro.
fueron las invasiones que realizaron, que recoge los primeros narradores, Homero. La Odisea no es sino el proceso de colonización que hicieron los pueblos del Mediterráneo y que Homero sublimiza y se los adjudica principalmente a Grecia. Es decir, es una versión poética, mitológica, de que se valen después los griegos, pues, pero cuya raíz principal describe el fenómeno de la colonización, es decir, de la civilización de las costas de Europa y principalmente de lo que se llamaba la cultura micénica, que es el sur de Grecia, por parte de los pueblos de el Asia Menor principalmente, y a la cual se une la influencia egipcia, de manera que Grecia recibe, digamos, un legado inconmensurable en esa época. El principal legado de la antigüedad son las premisas de las ciencias naturales y particularmente de las matemáticas que se habían desarrollado en Mesopotamia y principalmente en Egipto. La geometría es principalmente egipcia. Europa era un continente bárbaro y esta práctica de la elección y de las decisiones tomadas por mayoría corresponden a la comunidad primitiva en el estadio medio o superior de la barbarie. Cuando estos pueblos están haciendo la labor de colonización en las costas de Europa y, por así decirlo, fundan la civilización europea, porque los europeos no llegaron a la civilización por una evolución interna propia, llegaron porque les llegó del Mediterráneo, de las civilizaciones que ya existían en el Mediterráneo. Y su aporte, especialmente que se mantuvo mucho después, cuando ya Grecia primero y Roma después se convierten en grandes centros de civilización que constituyen realmente el auge o el nivel superior de la civilización antigua, porque eso sí lo fueron, porque ellos hacen una especie de síntesis de toda la cultura del Medio Oriente, el norte de África. Llevan realmente a un estadio superior toda la cultura que reciben, y cuando el Imperio Romano la difunde, la empieza a difundir en Europa, la mayor parte de Europa está todavía en medio de la barbarie, especialmente el norte de Europa, es decir, los pueblos anglosajones están pero son estos pueblos, después de Grecia, primero es la derivación de la cultura micénica, los componentes superstites de la comunidad primitiva,
que injertan en los componentes de civilización que recibieron los que introducen la democracia. Por eso Atenas, que se alaba y se ha convertido pues en la mitología occidental como cuna de la democracia, pues como una civilización superior, en realidad recibe ese componente de la comunidad primitiva, de los pueblos más atrasados que las civilizaciones que llevaron la civilización a Europa. Es decir, es una síntesis afortunada realmente la que se hace en Atenas y la que se traslada después a Roma y la que se adopta en el Imperio Romano y posteriormente pues se difunde, ¿no? Pero hay que señalar una cosa, esta es una democracia en el sentido de que se establecen instituciones donde se dan las dos cosas, la representación mediante la elección y las decisiones por el método de la mayoría, que es esencialmente en lo que constituye la democracia. Pero hay que señalar una cosa, esa es una democracia esclavista. Es decir, esta es una democracia tanto en Grecia como en Roma, circunscrita a una élite. No es una democracia es decir, adoptada y en la cual se permitía la participación del conjunto de la sociedad, ¿no? De ninguna manera. Había una parte de la sociedad que no eran esclavos, que eran libres, que se denominaba la plebe, pero que no tenían estos derechos, no podían participar y que dieron origen a un periodo de lucha de clases, especialmente en Roma, hasta que al fin empezaron a conseguir, mediante la lucha, la participación restringida, por supuesto, de lo que constituía el pueblo romano libre, a través de una institución que fueron los llamados tribunos. En los demás estados realmente ese injerto, que fue, digamos, un accidente afortunado de la historia, podríamos decir así, no se dio. En Europa se dio esa mezcla, esa combinación afortunada, porque fue afortunada. En Asia lo que existían eran estados tributarios, rentistas y despóticos. Marx tiene algunas menciones a estas muy por encima, porque realmente él en esa época no dispuso de mayores fuentes históricas, científicas, ¿no? Pero sí captó un rasgo esencial de los estados fuera de Europa. El estado asiático es un estado porque se refiere principalmente a los imperios. En el Asia se constituyen varios imperios que tenían una modalidad, sometían a los estados vecinos o a las sociedades vecinas mediante la guerra y les imponían
unos tributos. Y prácticamente se desentendían del resto de las cosas, de la religión, del idioma, con tal de que se convirtieran en estados o en pueblos tributarios de un imperio central. Por eso se dice que eran rentistas, puesto que la principal fuente de la riqueza en toda la antigüedad pues era la agricultura. Y la forma de percepción de esas rentas era a través de los impuestos, de los tributos. La modalidad, digamos, más modélica, el ejemplo mayor fueron las invasiones de los mongoles, que constituyeron el el imperio más extenso de la humanidad, ¿no? Desde las estepas del norte de Asia, fronteriza con China y con lo que sería después el imperio ruso, que llegaron hasta el Mar Negro y hasta Europa Oriental, porque tenían una potencia económica, que eran los ejércitos, que eran la caballería. Ningún otro pueblo dispuso de eso. Entonces los mongoles se extendieron como una mancha por todo el territorio ruso, por lo menos por todo el sur de Rusia. Y llegaron hasta el Mar Negro y fundaron una serie de estados vasallos, pero se conformaban con convertirlos en territorios tributarios. Por supuesto, no había ninguna modalidad de carácter democrático. Tampoco se puede hablar de eso entre las culturas americanas. No hay ninguna, ni tampoco en el estado feudal, en Europa misma. Estos son estados que tienen tanto los de carácter esclavista como los de carácter feudal en la Europa medieval. Son estados autocráticos, despóticos, donde no hay ningún asomo de democracia. El Estado moderno surge con el capitalismo. El capitalismo se desarrolla en la Edad Media, en las ciudades europeas, más o menos después del siglo XI. Empiezan a cristalizar en el siglo XIII y finalmente, con el llamado descubrimiento de América, para seguir empleando el lenguaje tradicional, a partir del siglo XVI se da lo que se puede denominar el inicio de los estados modernos. Allí empiezan a darse los componentes democráticos del Estado, ¿no?, actual. Esto se hace primero por aquellos países que tenían una fuerte influencia anglosajona, como Inglaterra. El primer parlamento surgió por eso en Inglaterra, con en el reinado de un monarca que se llamaba Juan Sin Tierra. Los
la nobleza, los grandes terratenientes se sublevaron y conformaron una representación. Exigieron una representación y la obtuvieron. Por supuesto, eso no involucraba al resto de la sociedad inglesa, de lo que entonces estaba en formación, pues, como Inglaterra. Era un parlamento de los señores de la tierra. Y así continuó. Y en Europa empezaron a constituirse los llamados estados, cuando en realidad eran la representación en unos países se llamaban cortes, en otros países se llamaban parlamentos, en otros países se llamaban estados generales, ¿no? Empezaron a tener vocería y los reyes, los monarcas, los reunían de tarde en tarde. Y el problema principal, o el número uno, eran siempre los impuestos. Era la discusión sobre los impuestos. Uno de esos estados, o uno de esos estamentos, ¿no?, que pedían participación, era el llamado tercer estado en Francia, la burguesía. Y cuando se inicia un movimiento de unificación de territorios que habían formado parte de lo que se llamó el Imperio Romano Germánico en el centro de Europa, a partir de Francia y de una parte de Alemania, cuando se empezaron a constituir territorios que posteriormente se convirtieron en naciones, empezó un movimiento de centralización del poder en estos territorios. Fue el surgimiento de las naciones modernas y con ellas de los estados modernos. En un comienzo fueron estados monárquicos. Fue el periodo que se llama de las monarquías o del poder absoluto de los reyes. Pero ya ahí había cierta representación en las cortes, en los parlamentos o en los estados generales, como se llamaban, pues, los cuerpos que de una o de otra manera reunían una representación principalmente de la burguesía, y esa representación discutía algunos asuntos con los monarcas. O sea, que con el nacimiento del Estado monárquico nace la burguesía. No. Es porque ya existía la burguesía que exige representación ante las monarquías. La burguesía surge en las ciudades de Europa, ¿no?, en algunas ciudades del Mediterráneo, en Cataluña primero, esa parte septentrional de España que da al Mediterráneo, septentrional pero hacia el sur, ¿no?, de España, y en las ciudades alemanas, y en las ciudades, mejor dicho, en todo el mar del norte y el mar Báltico. Ahí surge la burguesía, en todos esos puertos, y forman asociaciones y en fin, en estos siglos de lo que se llama la Baja Edad Media, o sea, los siglos XIII, XIV, XV, se conforma una burguesía, primero comercial y luego manufacturera. Y cuando empieza el movimiento de centralización del poder y se empiezan a
a conformar las naciones bajo las monarquías, entonces la burguesía pide representación. Pero no es que surja la burguesía en los estados monárquicos, ya existía y reclama una representación en una forma de estado que surge con posterioridad a su nacimiento, a su origen. Ahora, lo más desarrollado en ese momento eran lo que quedó del Imperio Romano, eran los estados en que se dividió Italia. Italia se fragmentó después de la caída del Imperio Romano y bueno, cayó bajo la tutela de los papas. Los estados pontificios que tenían allí su asiento gobernaban todo el sur de Europa, empezaron a gobernar, ¿no? Bueno, el Estado moderno es el proceso de transformación revolucionaria de estas naciones que surgen primero en Europa Occidental y que tienen un surgimiento muy rápido y muy temprano en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Esas transformaciones constituyen lo que hemos llamado la revolución democrática y las tareas democráticas de la revolución democrático-burguesa. ¿Por qué se denominan así? Porque si estas transformaciones no se desarrollan, no se desarrolla el capitalismo. Y si no se desarrolla el capitalismo, estas naciones no tienen un gran desarrollo económico y ni siquiera alcanzan la independencia, como ha ocurrido. Estas transformaciones son básicamente 4. Una revolución agraria, un proceso de industrialización, la instauración de la democracia burguesa y la constitución de la soberanía nacional, de la independencia del país. Son 4 grandes transformaciones. Esas 4 grandes transformaciones se desarrollan a partir del siglo XVI y están prácticamente terminadas hacia el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. Todas las 4. Es decir, el campo se ha incorporado a la producción, se ha vuelto capitalista por consiguiente. Las antiguas industrias artesanales están ahora impulsadas por los instrumentos de producción nuevos, es decir, por las máquinas, tanto para producir energía como para transformar las materias primas. Eso a partir de la revolución industrial del siglo XVIII. Tienen instituciones democrático-burguesas, ahora nos detenemos un poco en eso, y tienen independencia nacional, son países independientes. La democracia burguesa consiste en el Estado de la clase capitalista, el Estado que sirve los intereses de la burguesía y por consiguiente del desarrollo del capitalismo. Para que eso se haga es necesario que haya una revolución, una transformación por lo menos.
La democracia burguesa consiste en su forma plena, en que se suprime la monarquía y se establece lo que se llama la república. La república está constituida por un gobierno elegido y por representantes de la sociedad. Es decir, donde el Parlamento o el Congreso es el órgano de representación y de el que se presume que es la realización de la democracia. El Estado capitalista, o sea, la república capitalista que los ideólogos de la burguesía en sus obras delinearon, prefiguraron, plantearon, se plasma después en los estados de lo que se llama la democracia burguesa. Consiste, según su autor principal, Montesquieu, en que el Estado se divide en tres ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y que ese conjunto constituye lo que llaman ellos un sistema de pesos y contrapesos, y que hay un equilibrio por consiguiente, que no hay una tiranía, no hay una cosa arbitraria, que era lo que reclamaban contra las monarquías absolutas. Hay que señalar una cosa. Esta transformación no se da en Europa de manera completa. Hay únicamente dos países donde se da en su forma completa. Primero, en ese territorio que se llamaba Flandes, que le da origen a los Países Bajos, que era una posesión inicialmente española, porque España tuvo un entronque con el imperio católico austrohúngaro, cuya dinastía, los Habsburgos o Austrias, heredó España, heredó la corona de España. Entonces, una de las posesiones de España era lo que se llamaba Flandes. Flandes adelantó una lucha de independencia y efectivamente se independizó de España. Fue la primera en lograr, la primera nación que no tenía y que logra conquistar su independencia. Ahí nacen los llamados Países Bajos, Holanda y Bélgica, y posteriormente Luxemburgo. Ahí se funda una república. Esa república se constituye, dicho sea de paso, porque eso no concierne a lo que estamos señalando, se convierte en uno de los centros financieros y comerciales del mundo en el siglo XVII. Pero en los demás países de Europa, empezando por Inglaterra, lo que hay es una transacción, un compromiso, una alianza entre la burguesía y los señores de la tierra, la aristocracia feudal. Es decir, no es que se dé la revolución burguesa completa en estos países, ¿no?
ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en España, en ninguno de estos países, ¿no? Ni en Italia, se da una revolución burguesa por la evolución económica, pero la superestructura política que llevan esas naciones no es enteramente democrático-burguesa. Por supuesto, el componente principal y el poder efectivo va recayendo en manos de la burguesía. Sin embargo, la aristocracia conserva toda una serie de privilegios, empezando por la propiedad de las tierras. Hasta hoy en día, toda esa parafernalia pues de los príncipes europeos, esa reliquia del pasado, ¿no? La realeza británica de hoy, todo eso no es más que la inconsecuencia de la burguesía de llevar hasta el final digo que en la mayor parte de los países de Europa no se transforma, no se establece el capitalismo a través de la vía revolucionaria, sino a través de un compromiso. En Inglaterra sí hubo una revolución inicial en el siglo XVII, la de Oliver Cromwell, que bueno, fue el primer rey que le cortaron el pescuezo. Sin embargo, después hay un retroceso y lo que ellos llaman la Revolución Gloriosa fue un entendimiento entre la burguesía y los señores de la tierra, que le da origen a la monarquía constitucional parlamentaria que hasta hoy existe en Inglaterra. Y la mayor parte de los países de Europa siguió ese camino. La excepción fue Francia. En Francia hubo una revolución burguesa completa. Es decir, decapitaron al rey, suprimieron la monarquía y establecieron la república. Es decir, la completa superestructura política que corresponde plenamente al Estado capitalista, al Estado dirigido por la burguesía. Y fueron los ideólogos de esa revolución, o sea, la revolución más consecuente, más profunda, redundando, la más revolucionaria de las transformaciones del capitalismo en Europa, la que planteó una superestructura que no conservaba vestigios y reliquias del feudalismo. Y formularon un programa que estaba en la enciclopedia, pues, esa gran obra informativa, científica, política, ética, que hicieron pues los pensadores franceses y que culminó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se convirtió en la bandera de la revolución en el mundo entero, incluyendo a Colombia, a toda Sudamérica, todas las colonias españolas. Bueno, aquí hay que señalar dos cosas. Esa formulación de esa democracia, de esa superestructura, implica
implicó un progreso importante en la medida en que no fue propiamente la burguesía, sino el pueblo de Francia el que irrumpió en medio de la lucha política y llevó ese proceso de transformación hasta su término. Y se convirtió en la guía de ese tipo de revoluciones en el mundo entero. Sin embargo, esta declaración de los derechos del hombre pues nunca se hizo efectiva, ni en Francia ni en ninguna parte. En Francia porque pues los revolucionarios franceses pues siguieron manteniendo las colonias, es decir, siguieron oprimiendo otros pueblos. Y porque procedieron a establecer una serie de condiciones para que se pudiera ejercer la condición social y política que daba acceso a los llamados derechos del hombre. ¿Cuál era esa condición? La ciudadanía. Solamente los ciudadanos podían ejercer esos derechos. Y entonces hicieron lo que finalmente redujo la ciudadanía a una minoría de franceses. La mayoría, por las condiciones que se establecieron, quedaron por fuera o quedaron en una condición de inferioridad, de precariedad. Lo primero que hicieron fue establecer lo que se llamó la condición censitaria. Es decir, el censo es el que arroja quién puede elegir y ser elegido, porque se estableció que solamente aquellos que tenían un determinado nivel de propiedad, casa propia, tierra, un cierto nivel patrimonial, eran los que podían votar y no digamos ser elegidos. Y por supuesto las colonias y los esclavos de las colonias y los habitantes de las colonias pues no participaban de esas superestructura. No fue por casualidad, sino por lo que estoy diciendo, que la primera revolución en América Latina fue en Haití, tierra francesa, colonia francesa, que donde fueron derrotados pues ya, digamos, la metamorfosis militar, porque finalmente la democracia francesa, la democracia revolucionaria se convirtió en dictadura militar con Napoleón. Y Napoleón mandó un ejército. Y los esclavos africanos que estaban en Haití y los mosquitos dieron cuenta de el general Leclerc y hasta ahí llegó el imperio francés en Haití, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que aún en su forma más revolucionaria, porque fue revolucionaria, es decir, fue revolucionaria porque abolió la monarquía y el feudalismo, ¿no? Fue el país que hizo la revolución agraria, es decir, expropió los terratenientes, la nobleza, y repartió la tierra entre los campesinos. Esa fue la vía revolucionaria de la evolución del agro, que es la que hay que aplicar, es la que realmente corresponde. Digo, aún en su forma más revolucionaria, que fue la de Francia, esta democracia
es una democracia muy restringida, que no llega en la práctica, llega a todos los habitantes, ni en Francia, ni mucho menos en el extranjero, en las colonias francesas. Bueno, otro tanto sucedió en los Estados Unidos. Mejor dicho, en la franja oriental de los Estados Unidos, la que da sobre el Atlántico, la de las 13 colonias originarias de los Estados Unidos, de colonos, pues, ingleses. Ellos hicieron una revolución de independencia, configuraron una república, incluso antes que los franceses. La revolución de independencia norteamericana es de 1773 y la revolución francesa es de 1789. O sea, los gringos les ganaron por 100 metros planos a los franceses en ese cometido. Por supuesto, en Estados Unidos se estableció desde el punto de vista institucional la democracia burguesa, pero se estableció con las mismas y peores restricciones que las que conllevó la Revolución Francesa. Es decir, las mismas condiciones para que la gente pudiera votar y ser elegida, las mismas condiciones de esa cortapisa que se llamó pues los censos, o sea, las condiciones censitarias, de acuerdo como una persona estaba en el censo de una ciudad, según eso tenía o no tenía derecho a votar. Los que no tenían propiedad, o sea, los que no tenían sino su fuerza de trabajo, no podían votar. Para votar había que acreditar una condición económica y social, ser propietario, y además en una escala establecida. Y segundo, mantuvieron la esclavitud, ¿no? Todo el sur de Estados Unidos, como sabemos, pues estaba movido por la fuerza de trabajo esclava. Y no fue sino mucho después y mediante una guerra civil que se abolió la esclavitud, pero eso no significó tampoco que la población negra accediera a los derechos del hombre y del ciudadano, sino que lo que hubo fue una lucha ininterrumpida de más de 100 años, hasta que, bueno, todos los motines, todos los estallidos sociales, toda la lucha racial, como se dice, en los años 60, en el gobierno de Kennedy, pudieron, digamos, acceder a los llamados derechos civiles. Y aún así, Estados Unidos, como la tierra del racismo más arraigado del mundo entero, ¿no? Continuó lo que hemos pues presenciado durante todo este tiempo. Esa es la primera cosa que había que decir sobre la democracia burguesa o democracia liberal, es lo mismo, ¿no? Con todo y democracia liberal, pues prácticamente es una dictadura de la burguesía. Vamos para allá. La segunda cosa que hay que señalar sobre esta democracia es su concepto de la dictadura. Ese concepto de la dictadura se ha convertido en una especie de consenso, en una sabiduría convencional. Y la gente habla de la dictadura, incluso la gente de izquierda.
cuando utilizando el criterio liberal de la dictadura y de la democracia. ¿Qué es lo que se considera dictadura de acuerdo con la democracia liberal? O sea, desde el punto de vista liberal, ¿qué es lo que se llama dictadura? Pues aquella situación en una república burguesa en la cual la rama ejecutiva no respeta las prerrogativas y funciones de las otras dos ramas del Estado, es decir, de la rama legislativa y de la rama judicial. Entonces, a eso le llaman dictadura. O cuando un ejecutivo no se atiene a las normas establecidas en la Constitución de ese país, del país de que se trate, ¿no? Entonces, estas tres cosas es lo que se considera dictadura. Que no se respete la autonomía, la independencia, la supuesta independencia, ¿no?, de las otras dos ramas del Estado, que son el Congreso y la Judicatura, ¿no?, la rama judicial, y que no se atenga o que no proceda conforme con la Constitución, con la Carta Política, pues que está establecida en el país de que se trate. Eso es lo que llaman dictadura los liberales, ¿no? Por supuesto que ese es un concepto pasado por agua, ¿no? Ese es un concepto acomodado a la dictadura de la burguesía. Hoy se ejerce la dictadura en una forma más masiva, más rápida y más profunda que en cualquier otra época de la burguesía, del Estado moderno. ¿Por qué razón? Hombre, por Internet. Porque hoy en día, cosa que no siempre fue así, como sabemos, hoy en día la comunicación a través de Internet ha permitido que las empresas capitalistas tengan más información en una cantidad abrumadoramente superior de toda la población, individuo por individuo. Y entonces las decisiones económicas, ¿no?, las decisiones de mercado, digamos, están súper orientadas. Ellos están a través de la adquisición de datos y de la venta de datos, además, porque es que eso, es decir, no es simplemente la información, eso se convirtió en una industria. Todo el que se mete a Internet tiene que rendirle el tributo de depositar allí sus datos personales, todos los datos personales, de toda índole. Y estos datos se los apropia los monopolios de la comunicación. Y estos datos tienen un mercado, que son un mercado muy lucrativo en el mundo de hoy. Y a través de ese mercado manipulan lo que la gente adquiere. Y la gente la dirigen en una dirección o en otra. Le imponen, mejor dicho, su orientación en el consumo. La gente vive de las modas en todas partes. Y del prestigio de las modas, de las marcas y de todo eso.
Y eso ya se ha trasladado a la política. Ahora, esos datos permiten que haya una operación en volúmenes sin precedentes de millones y millones de personas que orientan las decisiones políticas de la gente hacia lo que se quiere. Y la gente, y el chiste de esto es que la gente hoy se cree más libre que nunca. Y cree que está haciendo, está tomando decisiones libres, cuando en realidad hay un bombardeo, una influencia, una manipulación más grande que nunca. Y esto sin tocar pues las otras industrias, las del entretenimiento, sin tocar la educación, que son otra forma masiva de hacer lo mismo. Es decir, la dictadura, el concepto científico de dictadura es la imposición de los intereses de una clase. Cuando se habla de imposición, crees que es que se coge el fuete o que se le ponen cadenas físicas a la gente, ¿no? Y que entonces esa es la dictadura. Pues no. Es el control de las decisiones. Hoy más que nunca, el capitalismo penetra hasta lo más profundo de las mentes individuales y surte su efecto, ¿no? Es decir, estamos más que nunca bajo el influjo, bajo la presión de la cultura, de la ideología, de la orientación de los intereses de clase de la burguesía. El aforismo de Marx de que sobre las generaciones muertas, sobre los vivos, pesa como una pesadilla la tradición de las generaciones muertas, tiene más vigencia que nunca, porque no son solamente las generaciones muertas, sino las vivas, pero de una minoría de monopolios, de esa minoría que señalaba el otro día Oxfam, de que 7 superbillonarios tienen la propiedad de la mitad de la población de la gente que habita el planeta Tierra. O sea, unos 3.500 o 4.000 millones de personas. Entonces, la penetración de los Elon Musk, ¿no?, en la vida de la gente es muchísimo mayor de lo que fue nunca la ideología capitalista en la gente. Y además ahora no lo sabe. La gente cree que está actuando libremente, ¿no?, que está en un país libre. Eso es una frase muy habitual. Estamos en un país libre. Es decir, la dictadura es cuando los aparatos de la sociedad, en este caso el de las comunicaciones, influye de tal manera en las decisiones de millones de personas para que adopten, para que hagan suyas las decisiones que están en armonía y en correspondencia con los intereses de clase de los que mandan. Esa es la dictadura. Hoy esa dictadura es más fuerte que nunca, porque una dictadura en la cual la gente cree que no hay dictadura, ¿no?, que no se ve, es, digamos, el estado ideal de la dictadura, ¿no?, que es lo que existe hoy en todos los países y particularmente en los países desarrollados, ¿no?, donde la gente pues alaba
y se hacen panegíricos sobre la democracia de los países desarrollados, ¿no? Bueno, esa es la diferencia entre la dictadura y la democracia. ¿Cuál es la diferencia? Que mucha gente no lo sabe. Que la gente no sabe que está siendo objeto o víctima de la dominación, de la dictadura, ¿no? Esa es la diferencia. Por supuesto, hay dictaduras que son abiertas, una dictadura militar, entonces no se puede reunir, no hay derechos, etcétera, etcétera. Es una dictadura que se ve, que se siente. El último aspecto de esto es lo que mencionaba César. A pesar de todo esto, la democracia burguesa, la democracia liberal, tiene un valor político y una utilidad muy grande. Y no es indiferente, no le es indiferente a los trabajadores, a las clases oprimidas y explotadas. No les puede ser indiferentes que esa democracia así recortada, ilusoria y todo lo que implica exista o no exista. Es decir, es 1000 veces preferible una sociedad, un país, un estado donde esa democracia liberal tiene una existencia, a un estado donde esa democracia liberal ha sido suprimida o reducida a su mínima expresión. Por eso no es lo mismo una orientación política de la burguesía que otra. La lucha revolucionaria empieza especialmente en países como los nuestros, por la lucha por la democracia. Es decir, por el derecho de huelga, por el derecho de estabilidad en el trabajo, por el derecho a la expresión, por el derecho a reunirse, por el derecho a la movilización, por todos los derechos. Y es mejor que esos derechos estén instituidos, es decir, tengan una vigencia, así sea formal, en la Constitución y en las leyes, ¿no? En la medida en que pueden ser utilizados y son efectivamente utilizados en la lucha. Ese es su valor. No es lo mismo que en las instituciones estas libertades y estos derechos sean suprimidos de un tajo. No es lo mismo que existan sindicatos, que haya libertad y derecho de organización, a que no lo haya, formal y normativamente. No es lo mismo. A las clases explotadas no puede serles indiferentes lo uno y lo otro. No puede darles lo mismo. La política es la diferencia. Bueno, esto es lo que corresponde a la diferencia entre la democracia y la dictadura, que no es más que una diferencia desde el punto de vista liberal. Por supuesto hay una diferencia de forma, pero la naturaleza es idéntica. Es decir, con democracia burguesa o sin ella hay una dictadura. Es lo fundamental de lo que estamos planteando aquí en esta exposición sobre el Estado.
Nos queda el último punto, que no sé si haya tiempo ya para... ¿Qué, qué hora? ¿Son qué? Pues no sé si... Bueno, vamos a darle el pedacito que hay. Este punto es la dictadura del proletariado. ¿Qué significa eso? Podemos empezar diciendo que el concepto que más se ha desvalorizado, que es más objeto de anatemas y condenas y de burlas, inclusive dentro de la izquierda, es este concepto, el concepto de la dictadura del proletariado. Pues bien, este es el concepto principal de la teoría marxista, ¿no? El más importante, el que define la naturaleza de la concepción del mundo. Es decir, la expresión concentrada del espíritu de la clase trabajadora. Hagamos un repaso muy rápido de lo que dijeron los clásicos. No hay tiempo para señalar los textos, ni siquiera los autores. En una ocasión, el viejo Marx señaló, el materialismo histórico no es reconocer la lucha de clases. La lucha de clases como concepción teórica para investigar la sociedad la formuló fue la burguesía. Fueron los historiadores y los políticos de la burguesía quienes empezaron a hablar de la lucha de clases. Hay una obra clásica de la Revolución Inglesa de un francés, Guizot, que es, digamos, es una obra modélica de lo que es la lucha de clases, ¿no? Ahí se describe la revolución del siglo XVII, la revolución de Cromwell, y a continuación el arreglo de la burguesía con los señores, con la aristocracia inglesa. Y es una obra hecha sobre la base de que la lucha de clases es la dinámica principal de una sociedad y de un país. Y agregaba Marx, lo que el materialismo histórico señala es que la lucha de clases conduce, desemboca, está dirigida. Puede que eso se materialice o no, pero ese es su sentido, la dinámica inherente, interna, de la lucha entre el capital y el trabajo. Esta lucha conduce a la dictadura del proletariado. Eso es lo que es el punto de vista, dice Marx, de el materialismo histórico en las ciencias sociales. Otra formulación se derivó de la Comuna de París en 1871. Fue la primera vez que la clase obrera asumió el poder transitoriamente por 3 meses y fue una gran derrota. Fue aplastada, pues, eso fue una matanza
de la burguesía francesa y alemana coaligadas. De allí extrajo Marx lo siguiente: la Comuna enseñó que la clase obrera no puede limitarse a utilizar el viejo Estado, debe demolerlo y construir uno nuevo. Es decir, se deja claro que con la vieja institucionalidad no se puede llevar a cabo de manera completa y a fondo la realización de los intereses de clase de los trabajadores. Es decir, con este Estado colombiano de hoy eso no es posible. Mucha razón tuvo Petro cuando señaló, por consiguiente, que habíamos conquistado el gobierno, pero no el poder. El componente fundamental del Estado es el aparato coercitivo y el corazón del aparato coercitivo son los órganos armados del régimen. Y eso está muy en pie todavía. Dice Marx que lo que enseña la Comuna de París es que hay que echar abajo toda esa institucionalidad y que hay que erigir una nueva, o sea, un nuevo Estado. Está claro entonces que esto no se puede hacer sino a través de la misma vía que utilizó la Comuna de París, la vía revolucionaria. Que lo que estamos haciendo en América Latina, pues no conduce a eso. Puede conducir a unos avances importantes, por supuesto, ¿no? A un mejoramiento que tiene importancia, que no es deleznable, que no es una cosa insignificante, pero no es lo que se requiere. Es decir, no es la revolución. La primera y la segunda oleada de los vientos del sur están enmarcados en un contexto, en unos límites, tienen un alcance. ¿Cuál es ese alcance? El que tienen las reformas. Es decir, un efecto y unas consecuencias, unos resultados limitados. Las reformas, por importantes que sean, y son importantes, no pueden transformar a fondo la sociedad para convertirla en una sociedad y en un Estado dirigido por la clase obrera. Esto está determinado por la época. No es el tema, pero digámoslo así de carrera. Está determinado por la época porque la hegemonía unipolar de los Estados Unidos impuso en el mundo unas condiciones tales que se cerró la vía revolucionaria. No sabemos hasta cuándo. Por supuesto que no va a ser para siempre. Pero no volvió a haber revoluciones en el mundo. La última revolución que hubo, o la última toma de poder por la vía revolucionaria fue la de Nicaragua, 1978. Desde entonces no hay revoluciones en el mundo. Ha habido guerras, choques, enfrentamientos, etcétera, pero no ha vuelto a haber revoluciones. Eso lo ha impuesto la hegemonía unipolar de los Estados Unidos, que por fortuna entró más o menos desde el 2009 en su fase declinante, en su fase de debilitamiento, en su fase de decadencia. Y en esta fase ya esa hegemonía es disputada en distintos lugares del mundo. Menos para infortunio nuestro en América Latina, porque los polos que están disputando el poder, es decir,
los que han emergido, los nuevos poderes mundiales que han emergido, pues los separa un continente, unos océanos. Y eso, la geografía importa en ese sentido, la geopolítica. Y Estados Unidos sigue ejerciendo aquí un gran control todavía, una gran presión y una gran fuerza. Bueno. La otra formulación es esta. La revolución socialista no puede triunfar y consolidarse sino sobre la base de un capitalismo de alto nivel de desarrollo y con el respaldo de su triunfo en países de este mismo nivel de desarrollo. Por eso Marx, cuando hablaba de la revolución, hablaba principalmente de Alemania y de Inglaterra. Desafortunadamente, el primer siglo, digamos, de las revoluciones socialistas no han tenido lugar ahí. Eso tiene consecuencias muy grandes. Es decir, el pronóstico de Marx no es un pronóstico vacío. Por el contrario, los problemas que tiene la revolución hoy tienen que ver con este enunciado, con este vaticinio. Vamos a verlo ahora. Otra formulación de lo que dijeron los clásicos. La dictadura del proletariado atraviesa dos etapas, socialismo y comunismo. Se diferencian en el distinto y más elevado nivel de productividad del trabajo del segundo con respecto al primero. Es decir, el nivel de productividad del comunismo tiene que ser muy superior al socialismo y por supuesto a todo lo que se conoce, a todo lo que la humanidad ha conocido en materia de productividad. Y estas precisiones. El socialismo comprende un periodo histórico prolongado, durante el cual continúa la lucha de clases y aún no está definido quién vencerá a quién, si el proletariado a la burguesía o la burguesía al proletariado. Y esta otra, el comunismo no podrá alcanzarse sino sobre la base de una productividad del trabajo sin precedentes, cuando la jornada laboral, en razón de estos avances, haya descendido a cero. Es decir, cuando no haya que trabajar. Esto implica, dice Marx, la supresión del trabajo vivo por los productos de la inteligencia general o el cerebro social. Marx emplea estas dos expresiones en los borradores que escribió sobre el Capital, o sea, eso que se llama los fundamentos de la crítica de la economía política. Allí señalaba, ¿sí? Allí señalaba que pronosticaba, mejor dicho, un pronóstico genial porque la humanidad está avanzando en esa dirección. Señalaba, llegará un momento en que la productividad del trabajo será tal
que lo que hoy entra en acción el capital fijo y el capital variable, que representan el capital fijo, las máquinas y la tecnología que está objetivada en cosas, en energía, en toda la cosa, en todas las máquinas que el hombre ha producido. Y el capital variable en el trabajo de la gente que tiene que cumplir una jornada de trabajo. Bueno, Marx predijo, llegará un momento en que el sostenimiento y el progreso de la producción material no va a depender sino del capital fijo, es decir, de las máquinas, y que no será necesario el trabajo vivo. A lo primero él lo llamaba la inteligencia general, o sea, lo que está objetivado. Es decir, lo que hoy se llama la inteligencia artificial. Es hasta ¿cómo se dice? Similar la denominación. Más la denomina la inteligencia general y cerebro social, que quiere decir pues que es el concurso de toda la ciencia, de todos los hombres de ciencia y de toda la ingeniería mundial, ¿no? De toda la tecnología que ha producido la humanidad, ¿no? Señala, entonces, a partir de entonces, será posible el comunismo. El comunismo es eso, porque él señala, vivimos en el reino de la necesidad. Y mientras vivamos en el reino de la necesidad, hay jornada laboral diaria, hay que trabajar. Porque el abastecimiento y el progreso dependen de eso, sigan dependiendo de eso. A pesar de que ha habido una revolución, de que hay máquinas, de que hay energía, etcétera, de todas maneras se necesita el concurso del trabajo vivo. Pero pronostica, llegará un momento en que ese desarrollo será tal que no habrá necesidad de trabajar. Eso será el reino de la libertad. La libertad es cuando la necesidad está superada por completo. Es decir, este pronóstico se ha visto corroborado por la robótica y por la inteligencia artificial. Entramos en esa fase de la humanidad. Por supuesto, no se ha hecho la revolución, pero se están dando las bases para que eso se realice, ¿no? Otra formulación es la siguiente: toda revolución es precedida por una transformación revolucionaria en el terreno de la cultura. En efecto, Marx dice que la revolución burguesa, por ejemplo, la revolución democrática burguesa, él la describe en una sucesión de etapas. Dice, la primera etapa fue en el terreno de la religión. Fue la reforma protestante. Eso dividió Europa, produjo una guerra civil, se mataron millones, pero finalmente firmaron una paz que fue la paz de Westfalia. El norte se fue con los protestantes, el sur con los católicos, y hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Después vino
Otra revolución, dice Marx, en el terreno del pensamiento fue la aparición del método experimental, del método inductivo, del empirismo, del material, que es la primera etapa del materialismo. Es decir, fue el nacimiento de la ciencia moderna. Fue Galileo, Newton, bueno, todos los avances que se produjeron. Marx dice, esa fue la segunda revolución, fue en el terreno de las ideas, y esa revolución antecedió, hizo posible la tercera, o sea, la propia, la revolución política. Y dice, si estas etapas, si esto no se hubiera producido antes, los pensadores franceses no habrían llegado a la revolución, no habrían podido formular ya una teoría completa de la revolución. Este mismo planteamiento lo hace Mao Zedong, ¿no?, con respecto a la revolución en China, y además lo denomina la revolución cultural, ¿no? En general, las grandes transformaciones son antecedidas por una revolución en el terreno de las ideas, por una transformación a fondo en ese terreno. En el socialismo, también dijeron los clásicos, se establece una regla de la distribución, es decir, de lo que le toca a la gente, a los trabajadores. La distribución es el reparto del producto social. Ese principio es de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Lo que quiere decir, dice Marx, que la distribución todavía no puede ser igual, no puede ser exactamente igual. Hay una cierta desigualdad. ¿Por qué? Porque las capacidades son desiguales, que es la premisa del asunto. De cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. O sea, está hablando de la remuneración, de lo que le corresponde. Como las capacidades son desiguales, es lo que quiere decir. Lo que le toca, está hablando de los individuos, le toca o nos toca, es de acuerdo con lo que se haya aportado. Es decir, habrá una distribución mucho más justa, pero no exactamente igualitaria. Es lo que está diciendo Marx. Por un problema del producto social, es decir, no se produce todavía como para que absolutamente todas las necesidades puedan ser atendidas y satisfechas. Es decir, la base material de la sociedad es la base de todo, es lo que significa esto. En cambio, en el comunismo, dice, la regla de la distribución sí será a cada cual según sus necesidades. Es decir, eso concuerda con lo que, con el pronóstico de que el capital fijo, o sea, la base material, la infraestructura, las máquinas, la robótica, la inteligencia artificial, hará todo. En ese momento, dice, sí habrá una distribución de la riqueza que esté regida por el principio de a cada cual según sus necesidades. Bueno,
Agrego simplemente porque creo que ya llegamos sí, ya son las 6:05. Vamos a echarle 10 minutos más a esto porque nos concierne. Bueno, 5 pues. Que son los 100 años de lo que lleva el socialismo en el mundo. Es decir, estas orientaciones que se pueden considerar orientaciones de largo aliento, de largo plazo, se han venido cumpliendo. Es decir, esta orientación de que el socialismo abarca un periodo histórico prolongado durante el cual continúa la lucha de clases y no está definido quién vencerá a quién, se ha cumplido. Se cumplió en la Unión Soviética, ¿no? Y en otros países también se ha cumplido, en países de Europa Oriental. Es decir, puede haber retrocesos, es lo que significa esto. Puede haber un movimiento regresivo hacia atrás, no es en línea recta, que una vez se inicia un proceso de revolución de este tipo que se va a desarrollar, las cosas se van a desarrollar. Puede haber interrupciones e involuciones, es decir, marcha hacia atrás. Eso lo hemos observado en estos 100 años que lleva, digamos, la era de los gobiernos o de las naciones en donde ha surgido y se ha desarrollado el socialismo. La otra cosa por la que vale hacer una reflexión es el enunciado de que el socialismo solo se puede desarrollar en un alto nivel, allí donde hay un alto nivel del capitalismo, y sobre la base de que los países desarrollados que han llegado al socialismo ayuden. Esa premisa no se ha, es decir, en estos 100 años no se constituyeron. Luego, lo que hubo fue lo contrario. El socialismo se inició y se ha mantenido en la periferia del mundo, en los países periféricos. Es decir, Rusia era un país, a pesar de que era un imperio, era un país atrasado. China, peor. China, es decir, era sumamente atrasado. Y en general, las transformaciones progresivas y revolucionarias no han sucedido sino en el tercer mundo. Entonces, no, eso no significa que estoy mal, sino que simplemente, pues, eso fue lo que tocó. Por ahí empezó la cosa. Y a eso se deben las dificultades. Es decir, eso pone a los países en una condición de inferioridad frente al capitalismo. Y de ahí que los bloqueos tengan, es decir, la consecuencia fatídica que tiene. Es decir, toda esta política que Petro ha seguido, en el fondo, tienen muy en cuenta que estamos en un país de la periferia, pobre, atrasado, y no solamente eso, sino que estamos en el traspatio del imperio. No es lo mismo estar aquí que estar en el sur de Asia, digamos, o en África. Estamos en la zona donde tiene mayor, más cercana y se ejerce de manera más directa la dominación de los Estados Unidos. Por consiguiente, hay que evitar a toda costa que el país sea bloqueado económicamente. Es decir, ha habido una política de cautela muy objetiva, muy justificada
por parte del gobierno de Petro. Se revela, se da uno cuenta que Petro tiene muy en cuenta estas condiciones que estamos señalando, que ha señalado el marxismo, mejor dicho, y que eso implica de manera prácticamente inevitable una serie de concesiones que no son deseables, que no son justas, pero que no pueden afrontarse de otra manera por ahora. Las 8 bases militares, ¿no? La concesión de Gorgona, de la isla de Gorgona, el mantenimiento del Tratado de Libre Comercio, la participación de los ejércitos de las fuerzas represivas de Colombia en los planes y los ejercicios continentales del Comando Sur de los Estados Unidos, la influencia que sigue teniendo el Departamento de Estado en la rama judicial. Todas estas son las concesiones objetivas. Y de manera principal en Colombia, en la Fiscalía. La Fiscalía es una especie de dependencia gringa en Colombia. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, lo que orienta la lucha es la correlación de fuerzas. Y lo que está teniendo muy en cuenta el gobierno, se da uno cuenta, es precisamente esa correlación desigual, complicada. Entonces la reflexión final es esta, hombre. El socialismo ha sufrido un movimiento de repliegue general en el mundo. Es decir, un retroceso. Eso es innegable. Después de que tuviera una etapa de avance y de gran prestigio, ¿no? Eso fue a lo largo del siglo XX. Eso fue indudable. Pero con la involución habida en la Unión Soviética, la restauración de una clase no exactamente como en Occidente, ¿no? Una burguesía con propiedad privada formal, institucional, etcétera, pero sí una clase burocrática de un capitalismo de Estado con privilegios y predominio, que fue lo que hubo en la Unión Soviética en su fase final, después de la muerte de Stalin. Condujo esto finalmente al derrumbe soviético y al repliegue del socialismo. Aquí lo que hay que señalar es lo siguiente: es la enorme dificultad de construir el socialismo en nuestros países, en los países periféricos. En la primera etapa, es decir, cuando se mantuvo el carácter socialista y la dirección, la dictadura correspondió a los intereses de la clase obrera, hubo un periodo de mucha incertidumbre, de mucho tanteo y experimentación. Estas son orientaciones generales que sirven, digamos, de manera estratégica, pero cada país, y sobre todo en cada país atrasado como los nuestros, la labor es muy complicada y estas orientaciones no bastan, no resuelven los problemas concretos con que se encuentra la construcción del socialismo. Lo más intrincado que vivió la Unión Soviética,
lo vivió en los años 20. Es decir, una vez triunfó la revolución. Lenin tuvo que reconocer errores. Tuvo que reconocer el error de que habían ido demasiado a prisa, de que habían sometido al control estatal cosas que no se podían someter. Y tocó reversa, ¿no? Se estableció lo que se llamó el comunismo de guerra, que era el control estatal total de la producción y el intercambio, el comercio. Y entonces los campesinos hicieron huelga. Y hubo una hambruna en la Unión Soviética. Una hambruna con millones de muertos, de hambre. Y entonces Lenin dijo, hay que autocriticarse, fuimos demasiado lejos, aquí hay que restablecer el capitalismo, por supuesto bajo el control del Estado, dentro de ciertos límites, pero el campesinado no va a producir lo que el país necesita bajo esta coerción, porque esto se llama coerción del Estado. Y así fue. Y se estableció lo que se llamó la NEP. La NEP fue, la nueva política económica fue el restablecimiento del capitalismo dentro de ciertos límites. Y bueno, y alcanzó para que se alimentara Rusia. Es decir, revivió el comercio, la iniciativa privada en esa escala y Rusia se pudo volver a alimentar. Ergo, no en todos los terrenos y en todos los niveles de desarrollo de la economía se puede imponer de golpe y porrazo un régimen socialista. Cuando Venezuela establece esto, cuando Venezuela dice que estableció el socialismo del siglo XXI, hágame el favor, del siglo XXI. Es decir, evidentemente no saben el terreno que están recorriendo. Es decir, un país como los nuestros no puede establecer el socialismo de golpe y porrazo. Ni siquiera un país como Rusia lo pudo hacer, no se podía hacer. Tiene que restablecer o tiene que darle curso dentro de ciertos límites al capitalismo. ¿Por qué razón? Porque en la periferia se entremezclan al mismo tiempo dos tareas, ¿no? Una tarea del pasado y una tarea del presente. La tarea del pasado, ¿cuál es? Que aquí no se hizo las revoluciones democrático-burguesas, no culminaron. En Rusia tampoco habían culminado. La revolución socialista culminó una revolución que no era socialista, era de la revolución anterior, de la revolución burguesa. ¿Cuál fue? El reparto de la tierra. Confiscaron a los terratenientes y repartieron la tierra. Pero eso no es una tarea socialista, eso no es socialismo. Se la repartieron como tenían que repartirlo individualmente, porque eso no se puede decretar. Después se hizo sobre la base de decretarlo y de hacerlo de manera forzada. Lo hizo Stalin. Eso se llamó socialismo de cuartel. No fue una buena enseñanza, fue eficaz. Así fue. Es decir, en menos de 20 años, la Unión Soviética se puso casi a la par de las naciones capitalistas. Y eso fue decisivo, porque por eso se pudo enfrentar la guerra, por eso se pudo enfrentar
a la Alemania nazi. Y por eso se pudo finalmente derrotar la invasión de la Wehrmacht, del ejército alemán, a Rusia. Y si eso no hubiera sido así, la historia mundial hubiese cambiado. Es decir, Stalin realizó, a pesar de todo, es decir, Stalin tenía dos problemas. Lenin se lo advirtió al partido en lo que se llamó el testamento de Lenin. Lenin no podía hablar ya y dejó escrito una carta donde decía: el camarada Stalin tiene una limitación muy grande, es muy rudo, es demasiado rudo para manejar la secretaría que está desarrollando. Es la misma carta donde dice que Trotsky es el dirigente más capaz del partido. Bueno, Lenin no es responsable de lo que ocurrió después, pero en ese momento, digamos, esto fue lo que quedó escrito. No obstante, el control que Stalin ya tenía, pues derivó en lo que derivó. Stalin hizo la colectivización forzada, no solamente dirigida contra los kulaks, es decir, contra la burguesía agraria, contra los campesinos y capitalistas del campo, sino que obligó al campesinado. Por eso se llama un capitalismo de cuartel, un socialismo de cuartel. Y bueno, implantó en el partido un regimencito que, hágame el favor, ¿no? Es decir, esas cosas no pueden ser, esta es mi opinión personal, el partido no ha hecho suyo, ni ha extraído las consecuencias digamos, hecho este balance, que es un balance del socialismo de los 100 años, ¿no? Esta es mi opinión personal. Yo creo que esa no es herencia del marxismo. No obstante lo cual digo, Stalin no se puede, como hizo Khrushchev, ponerlo del otro lado, porque la contribución de Stalin fue muy, muy importante y muy grande. Y bueno, todo esto se debe, como señalamos, a que el socialismo inició su marcha donde no era, donde el entorno no era propicio. Y bueno, y como señala Mao posteriormente, se enfrentó con problemas que implicaban errores inevitables. Por eso Mao establece las proporciones estas que conocemos, pues, que señaló, bueno, Stalin se equivocó, pero Stalin es un revolucionario. No podemos arrojar al caño de la basura, del agua sucia. Hay un 70 bueno y un 30 que no es aconsejable, ¿no? Que no es no constituye guías, ¿no? Y cosas que se deben imitar. Hoy los chinos están haciendo un experimento en una escala gigantesca. Están haciendo el experimento que Lenin trató de hacer, no le alcanzó la vida para eso. Lenin dijo, tenemos que traer los capitales de las naciones imperialistas a Rusia de manera que inviertan, obtengan una ganancia y nosotros también. Se llegó a aprobar esa política. Sin embargo, el bloqueo era de tal magnitud que eso no tuvo acogida en los países capitalistas. Hubo por allá unos 2 o 3 capitalistas aventureros
que se metieron en Rusia, pero eso no modificó la situación. Bueno, los chinos hicieron esto en una escala, pero en una escala gigantesca. Desde comienzos de los años 80, lo tenían más o menos terminado hacia finales de los 90 y en el siglo XXI, especialmente en la segunda década, ya cumplieron un objetivo que ningún otro país, ni siquiera la Unión Soviética ni Rusia, pues, pudo cumplir, que fue apropiarse en una magnitud sin precedentes de la tecnología y la organización creada por el capitalismo en Occidente. Y esa jugada los está convirtiendo en la primera potencia mundial. Por supuesto, ahí hay mucha cosa que examinar. No creo que se pueda decir de manera categórica que China sigue siendo socialista o que retrocedió al capitalismo. Ahí hay mucha cosa que averiguar, que esclarecer, ¿no? Ellos crearon una burguesía, por ejemplo. Crearon una burguesía, por supuesto, los metieron a la cárcel ahora, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, el jefe de Alibaba, que es, súper billonario, ¿no? Y otras corporaciones gigantes de China, tan gigantes o más gigantes que la de los Estados Unidos, de alta tecnología. Bueno, los controlaron, les cerraron la bolsa, los arruinaron, devaluaron las acciones y metieron a algunos a la cárcel. Es decir, por lo menos han mantenido la forma superior que hay en el capitalismo, que es el capitalismo de Estado. Es decir, es la dirección del Estado y no la dirección de las corporaciones, ¿no? Las que asumen la dirección del Estado. Lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es decir, el presidente no es tanto Trump, sino Elon Musk, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? El que tiene más poder, mejor dicho, es el cumplimiento exacto de la afirmación del manifiesto comunista. El Estado no es sino la junta que administra los asuntos y especialmente los negocios de la burguesía. En eso está convertido hoy los Estados Unidos. Bueno, compañeros, paramos aquí porque no me parece...